Regina. Entonces, el examen es de el jueves en 8, si no estoy mal, el 21. ¿Listo? Entonces, el examen, si tienen dudas, me pueden escribir. Mi consejo es básicamente, de verdad, háganlo a conciencia. Si lo hacen a conciencia, es muy difícil que les vaya mal el examen. Muy difícil. Pero si lo hacen básicamente enfocándose a alguien más, les va a ir muy mal en el examen. O sea, esos son los dos mundos en los que hay. No hay mundo en la mitad. Estoy 100% seguro. Y así, o sea, si miran las notas históricas, así son. Está la gente que saca 9 y los que sacan 3 y no hay nadie en la mitad. Entonces, esas son las opciones. Estoy preguntando a los que ven la clase hace un año. Listo. ¿Preguntas sobre el examen? Gonzalo, ¿tienes una pregunta? Sí, o sea, se parece al examen, pero de largo también. O sea, son 29 preguntas. También Y sí, y el año pasado sí acabaron. Sí, porque es que si hiciste todo antes, la respondes muy rápido. Ok, o sea, sí se parece, entonces. Muchísimo. Ok. Pero entonces, si no sabes, si tú no lo hiciste a conciencia, te vas a demorar mucho. O sea, es que así es. Si lo hiciste antes, tú solo y te dice por qué la respuesta era tal cosa y lo hiciste el cálculo y tu código para responder las preguntas y todo, después es muy fácil hacerle examen. Hay que hacer rápido. Y si no, pues no. Listo. Entonces, pues ahí está. ¿Otras preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, tiene que ver con el examen, pero ¿se acuerdan que en la lectura, bueno, en el lecture 8, nos puso unas grafiquitas súper chéveres que eran como, sí, como la distribución y luego, si el valor de beta fuera tal, entonces era azulito y era cuánto quedaba? ¿Cuánto? No hay código para esa, ¿verdad? Sí, yo creo que está ahí creado en la, ¿no? No estoy seguro si está. No sé, porque las he intentado hacer y no he sabido cómo poner las dos para que me quede la raya así. O sea, la raya roja, estás diciendo, ¿sí o no? No, es como una raya azulita. Bueno, no, el área bajo la curva, es azulita. Sí, exacto. O sea, a ver, por acá tengo la gráfica. Para poder saber cuál es. Es como esta, ¿sí o no? No estoy viendo. Perdón. Perdón. Exacto, es. Sí, yo creo que sí está. Ahí. Si no, lo vuelvo a usar. Y si no, los puedo mandar. Okay. Pero, a ver si lo tengo. Ya es clase 9. No, estoy mirando menos. Porque en la 8 no lo. Que no lo tengo. Sí, creo que no lo tengo. Pero bueno, se los puedo mandar. Sí, gracias. O sea, yo hice las gráficas con R, entonces lo tengo. Estaría perfecto, mil gracias. Tal vez está en otra clase, porque esta creo que lo copié de una clase que había dictado en otro lado. Sí, yo creo que eso es lo que pasa. Bueno, pero aquí no tengo toda mi historia. Bueno, yo se los mando. Mil gracias, no pasa nada. Listo. ¿Otras preguntas administrativas? ¿No? ¿Nadie en el chat? Bueno, muy bien. Antes de empezar la clase tenemos que hablar de algo muy importante y es, espero que hayan visto, leído en algún lado quién ganó el premio Nobel este año. Sí. Archie, uno de los que citaste muchas veces. Sí, uno de los que citamos muchas veces. Fueron 3 personas. Angris, Card, Exacto. Entonces, es un premio Nobel muy raro porque se le dieron la mitad a Card por sus contribuciones al Labor Economics, se dice, y la otra mitad a Angris y a Invens por sus contribuciones a la inferencia causal. Pero en realidad todo debería ser la inferencia causal. Es como raro que lo han separado así. Pero entonces, es un premio Nobel muy interesante, me parece muy interesante, porque básicamente es como el reconocimiento, o sea, gracias a las 3 personas y a otra gente que ya se murió, básicamente, y por lo cual solamente se lo dieron a ellos 3, la economía hoy día es, o sea, estamos viendo esta clase por ellos. Esta clase existe por ellos, básicamente. Si no, no existiría. Si no, econometría se acabaría en lo que dieron, pues, en econometría 1 y ya. O sea, hago mismos cuadrados ordinarios y el beta bajo unas condiciones es consistente y ya. Entonces, pues es un Nobel muy interesante porque básicamente como que reconoce que la ciencia económica ha cambiado completamente gracias a lo que se conoce como el Credibility Revolution, que es como esta idea de, pues si vamos a estimar cosas que sean creíbles, o sea, que realmente sean causales,
Y no, pues digamos, hay unos supuestos y vamos a suponer que los supuestos se cumplen y ver qué pasa. ¿No? ¿Cómo hacemos para que los supuestos se cumplan en la vida real? Entonces, pues esta clase de verdad existe gracias a las personas y todo lo que vamos a ver es las ideas que ellos se les ocurrieron hace muchos años, refinadas, pues, digamos. O sea, ellos han seguido produciendo muchos papers muy interesantes, pero otra gente, digamos, ha construido lo que ellos construyen y eso es realmente lo que nosotros vamos a ver. O sea, no es como lo más viejo, pero son esas ideas básicas. Y las ideas básicas no cambian. Simplemente la matemática se puso un poco más sofisticada, básicamente. Entonces, pues, es un modelo interesante. Dale, pregunta. No, bueno, más que un comentario es que, o sea, no solo afectó a la economía, sino, por ejemplo, yo que estoy en el plan conjunto con ciencias políticas, puedo decir que ciencias políticas es esto, o sea, ya no se hace bueno, sí se hace teoría política, sí, pero la teoría política o la ciencia política actual es totalmente esto. Pues yo diría que la ciencia política está, bueno, esa es mi impresión, está partida en dos campos. Está la gente que hace teoría política y las universidades que hacen teoría política, digamos, y la gente que hace más política económica. No, así, sí. Economía política, gracias. ¿Cómo se traduce eso? Economía política, que es un poco el campo elitano, o sea, sin duda alguna, por los profesores de acá, pues, digamos, ¿no? O sea, Alberto, Antonella, Mateo, Gardi, todos ellos son de esa tradición. Que pues a mí me gusta más, obviamente, es mucho más economía, pero no, de acuerdo, ha trascendido a otros lados 100%. O sea, incluso hay campo médico, o sea, esas ideas han trascendido a otros campos y realmente son como originarias de la economía. O sea, hay muchas cosas que la economía ha adaptado a otras ciencias y llama propias, digamos, cambiándole un poco de cosas. Por ejemplo, el behavioral economics es muchas cosas robadas de psicología y pues adaptadas a otro contexto. Esto realmente la mayoría de los avances han sido de economistas. O sea, no han sido estadísticos a la economía, sino... O sea, hay muchos de los que han desarrollado son estadísticos, pero han desarrollado para aplicaciones de economía, digamos, bajo, pues digamos, economistas que les piden ayuda o trabajando en un departamento de economía, literalmente. Entonces, incluso, pues digamos, como a nivel muy elite, la mayoría de los estadísticos muchas veces prefieren irse a los departamentos de economía porque se hacen cosas más interesantes, pues les parecen a ellos. Entonces son economistas, pues son estadísticos, ¿verdad? Pero pues hacen como preguntas causales. Es que la causalidad es una cosa muy interesante. Las correlaciones pues están chéveres, pero pues tienen una limitación, digamos, ¿no? Algo interesante también de este modelo es que el orden en que se dio ha sido un poco raro, porque vino el Credibility Revolution, que pasó hace ya muchos años, por ahí en los 90 se empezó, y después vino como la revolución de, pues, ¿y por qué no hacemos experimentos? El Credibility Revolution es un poco como usemos experimentos naturales, como se llama. Es una palabra extraña, pero bueno, usemos experimentos naturales, que es lo que vamos a ver, digamos, en la otra mitad de la clase. Y entonces, después de un punto, Angris y otra gente, y Kant empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos simplemente experimentos? Y los estudiantes de ellos, que fueron este grupo, los estudiantes de Angris, pues dijo, bueno, ¿y por qué no? Sí, hagamos experimentos. Entonces, es muy raro que le dieron el nombre primero a los experimentos, antes que digamos a la gente del Credibility Revolution, porque pues como que en la historia del pensamiento económico sucedió al revés. Pero pues así son las cosas. Pero bueno, es un Nobel muy interesante. A mí me hace muy feliz. ¿Otras preguntas? No sé. ¿Sí? O sea, justo lo de la temporalidad de los Nobel, porque a mí nunca me sacó como de onda, porque Card, lo que leí fue que como que algo importante era su paper de la migración a Miami de los cubanos, pero ese es como un paper de los 80, ¿no? O sea, ¿cómo eligen qué tan atrás se van para dar un Nobel? O sea, ¿por qué no es como temporalmente? Bueno, o sea, dar un Nobel, obviamente uno debe tener en cuenta que al final del día tiene muchas cosas políticas, ¿verdad? O sea, esto no es que sea realmente un conjunto así como así, como apolítico, ¿no? Porque obviamente hay una economía política de quién se le da el Nobel y todo eso, pero, o sea, en realidad la idea es que te haya revolucionario la manera en que se hace la economía, punto. O sea, sus ideas han cambiado el curso de la economía, son muy influyentes. Y entonces, pues las ideas de Kant han cambiado mucho. O sea, yo creo que gran parte de lo que hizo el Credibility Revolution, o sea, como esta gente muy empírica, pero empírica bien, o sea, no como hacen las correlaciones y ya, es que empezó a encontrar cosas que no son consistentes con economía 1, no sé, 4 o el que sea, no sé. Y entonces es un poco como, pues, cómo contrastamos la teoría que
es básica, digamos, con estos hechos que no son consistentes con esta teoría, que es como el típico, o sea, el ejemplo clásico que da ahí era el del salario mínimo, que está diciendo muchos estudios básicos, está en la migración, y es como, pues la economía, o sea, básica, le diría a uno, llegan los migrantes o sube el salario mínimo y debería subir el desempleo, algo por el estilo, y no fue lo que pasó. Entonces, como que obliga a que la teoría avance también, porque la teoría pues estaba como en un punto tranquilo en el que decía, pues yo aprobé que, o sea, primero teorema del bienestar, ¿no? Los mercados me van a llevar a un óptimo Pareto y chao. Y pues entonces fue un poco como, bueno, pero hay fallas de mercado y las fallas de mercado son más reales de lo que parecen, porque pues, no estamos viendo eso que predice la economía, entonces algo está pasando, o sea, la teoría tiene un supuesto mal, básicamente. Al menos en un lugar, contexto, ¿no? En un momento del tiempo, pues, que esté mal, punto. Entonces, ¿cómo hacemos para que la teoría también avance? Entonces, como que ha sido interesante porque, pues, la teoría ha avanzado también mucho gracias a que ha avanzado como esta cosa empírica. Okay. Y lo mismo pasó con Behavioral Economics. Pues fue lo mismo. Hicimos, o sea, Keynesian Revolution, experimentos, después experimentos de laboratorio, y se ve que la gente no se comporta como predice un modelo de Po1. Entonces dicen, pues, es que tal vez no son agentes neoclásicos. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptar la teoría para que estos agentes se comporten bajo una teoría que tenga más sentido y predecir su comportamiento? Al final, la teoría es para eso, ¿no? Es como, tengo una teoría para predecir cómo son las cosas cuando no han sucedido. O sea, ¿qué pasaría si mañana la CFE, pues no sé, vuelve a ser el monopolio de la distribución? Pues, como, ¿qué nos diría la teoría? Pues todavía no sé qué va a pasar, porque está en el futuro. Entonces, es un poco como, para eso sirve la teoría, pero si la teoría no está prediciendo bien el momento actual, no nos va a predecir muy bien nuestro futuro, ¿no? Como que dice. Entonces, es un poco como la gracia. Gracias. ¿Te has una pregunta? No. Ahí como que listo. ¿Cuál paper les recomiendo? No, pues si quieren les puedo mandar. O sea, es que hay muchos muy buenos. O sea, CARD tiene millones. A mí hay unos de CARD que me gustan mucho, que es que no, ni me acuerdo. Marine Boatfish. Esa a mí no me gusta tanto. O sea, está bien, fue muy interesante en su momento. O sea, hoy vamos a empezar a ver eso, que es un estudio diferente. Fue casi los primeros estudios de diferencias en diferencias como importantes. Entonces, obviamente es un estudio clásico, pero no es el mejor identificado ni nada. O sea, hoy eso no sería un estudio, no pasaría en ninguna revista. Pero pues bueno, los tiempos cambian, ¿no? Es muy diferente. Pero no, hay unos que ellos tienen como Medicare en Estados Unidos y como estos programas sociales en Estados Unidos, que son como estudios de Diffie clásicos, y es muy famoso porque fueron publicados, como uno abría el journal físico de esa época y era como el primero y el segundo, ya que estamos hablando igual de hace 15 años, cuando la gente tenía journal físico. Y entonces a mí esos me gustan mucho, no me acuerdo cómo se llaman, pero son muy clásicos. Y o sea, los papers de Guido Imbens y después de Angris, pucha, hay muchos muy interesantes y son muy difíciles de leer. O sea, yo hace poquito, yo pensé que yo sabía todo sobre las instrumentales que tenía que saber de hoy, digamos. Y hace poquito, o sea, hace 6 meses, empecé a leer un paper de Imbens y dije, no, bueno, de otro tipo realmente, de Abadi, y dije, momento, pero esto no puede ser posible. Y entonces empecé a ver las citaciones y empecé a volverme y con un paper como el 94 y dije, yo realmente no entendía bien los instrumentales antes de leer esto. Pero ya, fue como me demoré mucho tiempo en eso, pero pues si quieren les puedo mandar unos interesantes también. Los mando al correo después, puedo hacer una selección. Pero son papers nuevos. Hay un tipo que es un poco raro que no le han dado el Nobel ahorita también, que es Donald Rubin, que se inventó esta notación de resultados potenciales que hemos estado utilizando. Eso se lo inventó Donald Rubin y él trabaja mucho con Imbens. Tienen libros, o sea, un libro que se llama como Causal Inference, no sé qué, de Donald Rubin, y es como, pues, tengo ahí o sea, gran parte de esa clase sale de ese libro. Y entonces es como interesante porque él es más estadístico y es como, bueno, igual se lo pueden haber dado, no sé por qué no se lo dieron. David Carr, él escribió muchos de sus papers clásicos con Alan Kruger, que se suicidó hace como 3 años. Entonces, todo el mundo dice, si no se hubiera suicidado, pues le hubieran dado el Nobel a los dos. Como no nos lo pueden dar a nadie muerto, entonces, así es. Sí, vamos a hablar del late bastante, pero cuando empezamos a ver variables instrumentales. Entonces, ese es un paper clasiquísimo. Hay un paper que se llama Better Late Than Never,
late así como mayúsculas, porque se refiere al LATE, que es el Local Average Treatment Estimator, y es un paper clasiquísimo. Bueno, listo. A ver, vamos para volver a compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces, la clase de hoy puede llegar a ser medio corta, vamos a ver. Entonces, hoy vamos a empezar a ver cosas sobre datos panel. Entonces, pues, ¿cuándo sucede esto? O sea, uno normalmente tiene observaciones repetidas, y las observaciones repetidas pueden venir en diferentes, digamos, sabores, digámoslo así. Una es lo que se conoce como panel datos, o sea, datos panel. Y eso básicamente es que yo tengo para la misma unidad de observación, ¿no? O sea, exactamente la misma persona, digamos, lo observo varios momentos del tiempo. Entonces, es un panel. Y literalmente cuando uno hace una encuesta panel, se llama pues una encuesta panel. O sea, es el nombre que se usa para ese tipo de datos que uno recolecta. Entonces, de nuevo, es la misma observación, muchos momentos del tiempo. Entonces, México, por ejemplo, tiene un panel famoso que es, bueno, o sea, que se recoge en México, no es del INEGI, que se llama el Mexican Life Survey, que recolecta la Universidad de Duke con otra gente que le dona mucha plata, y es sobre unos migrantes y los ha seguido durante muchos años. Entonces, como observa la misma familia durante 20 años. Entonces, pues como que le ayuda a uno a ver como dinámicas en el tiempo de la misma gente. Los datos panel son supremamente interesantes, muy costosos de recoger porque toca seguir a la gente, buscar dónde están y toda la cosa, pero pues le ayudan a uno a entender muchas cosas. Entonces, si uno tiene datos panel, pues es de lo mejor que puede haber. En Latinoamérica, adicional, como hay muy buenos datos administrativos, en general, México incluido, muchas veces hay datos panel administrativos. Entonces, por ejemplo, pues cuando ustedes entran a la vida laboral, van a estar cotizando en el IMSS. Entonces, el IMSS va a saber cuánto ganan ustedes y en qué lugar trabajan. Y si cambian de empresa, pues van a saber cuánto ganan en el siguiente lugar y cuánto ganan en ese nuevo lugar. Entonces, eso es básicamente un panel de trabajadores en México que uno puede seguir para entender cómo es digamos, la dinámica laboral en México. ¿Sí? O antes estaban estas pruebas planeadas y enlace que se hacían todos los años, entonces era un panel de estudiantes, porque pues uno veía al alumno en tercero de primaria y pues cuánto sacó en la prueba de enlace. En cuarto de primaria, en qué escuela estaba y cuánto sacó. Quinto de primaria, en qué escuela estaba y cuánto sacó. Es un panel de estudiantes que sigan dando tiempo. Obviamente, pues depende del dato administrativo, puede ser fácil o difícil de conseguir esos datos, pero pues ahí está. Sí. Esos son los panel. Hay algo que depende de qué unidad de observación encuentre uno, que es lo que se conoce como un repeated cross-section. O sea, no tiene unos datos transversales, o sea, hace una encuesta a una gente y se repite en el tiempo otras encuestas transversales, pero a diferente gente. Entonces, eso, por ejemplo, es la NOE. Entonces, cada mes o 3 meses, no sé cada cuánto lo hacen, se me olvidó, pues van y hacen una muestra y le hacen la encuesta, y 3 meses después hacen otra muestra y le hacen la encuesta y así. Entonces, como que es una gente diferente, pues la repiten en el tiempo. Y las encuestas, entonces, son representativas a cierto nivel. Entonces, no son un panel propiamente, pero si, por ejemplo, a ustedes les interesa, no sé, es como un panel de municipios, y esa encuesta representativa a nivel municipio, pues no importa. Tienen un panel de municipios, están para el municipio siguiendo en el tiempo, así las personas no sean las mismas. ¿Ya entiendo? Pero con eso no tiene un panel rotativo. También, tiene una subcomponente que es el panel rotativo, pero digamos, el común todo no es un panel. Pero sí tiene un panel rotativo. Pero pues como estos son de los datos más comunes que hay. Es como, se hace una encuesta y después de un tiempo se hace una encuesta, pero pues ya la población cambió, o la población nueva, y se hace otra vez una encuesta, sí. Pero pues normalmente uno puede agregar eso a cierto nivel que tiene un panel. No es un panel de personas, pero es un panel de algo más. Entonces igual sigue siendo útil. Y pues aparte de eso, muchas de las cosas que vamos a ver también sirven para datos clúster. Entonces, clúster, de nuevo, recuerden, es como que tengo muchas observaciones del mismo grupo de individuos. Entonces, por ejemplo, así tuvieran solamente una observación en el tiempo de la planea, pues son diferentes estudiantes de la misma escuela, ¿no? Y eso va a servir porque parte de las cosas que vamos a ver, uno se puede imaginar la estructura de datos como eso, en vez de como repeticiones en el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, esto le va a ayudar a uno a entender, digamos, cuando el tratamiento tiene efectos dinámicos, o sea, va cambiando en el tiempo cuál es el efecto del tratamiento. Eso es típico, por ejemplo, los datos de las vacunas, si han estado viendo, pues, las noticias, es como esas típicas gráficas que es cómo es el efecto de la vacuna a diferentes momentos del tiempo, o sea, 1 mes después, 2 meses después, 3 meses después, y entonces el efecto no es el mismo en el tiempo, va a cambiar. Puede subir, puede caer, lo que sea. Y entonces acá hay lo que se conoce como 2 estrategias de identificación básicas,
sea, esas identificaciones. Recuerden que en este lenguaje de inferencia causal es de dónde viene la variación, digamos como random, en cierta medida, que yo voy a utilizar para identificar un efecto causal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es lo que habíamos dicho, ¿no? Como confoundness, todo el álgebra siempre se va a resumir a, bueno, de dónde viene como esta cosa aleatoria que todos utilizan para decir que hay un efecto causal de X en Y. Entonces aquí vamos a ver dos cosas principales. Una es efectos fijos, que ya casi no se usa. Pero ¿por qué vamos a ver? Porque pues ayuda a entender más. Muchas veces uno igual quiere usar efectos fijos, así no quiero usarlo como de identificación, entonces pues ayuda a mantener como eso fresco, porque es algo que se usa bastante. Y después vamos a ver diferencias, eso será la clase, así, digamos, el siguiente lecture. Y ese, digamos, tiene la probabilidad más grande de que sea lo que ustedes vayan a hacer en el futuro. Para una tesis o algo por el estilo, porque es el que, digamos, requiere como menos datos. Pero obviamente o cosas menos raras en los datos, como menos específicas. Obviamente, eso también quiere decir que los supuestos, digamos, van a ser un poco más fuertes para que encontremos una identificación causal, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es lo que les decía. Puede ser un panel, un observador de tiempo, puede ser un repeated cross-section o puede ser cluster. Entonces, vamos a empezar con el resto de los efectos fijos, que es un poco más sencillo. Prof, Sí. tengo una duda sobre el panel, pero no sé si ahorita va a haber más información y tal vez me la responde con esto. Puede ser, pero no, pregúntale a Donald. Pero entonces, digamos, yo hago una muestra aleatoria la primera vez que voy a escoger gente, ¿no? Sí. Entonces ya, me quedo aleatorio, pero si ellos saben que yo voy a volver con ellos en 1 año, 2 años, todo, eso no puede causar un efecto sobre las personas que haga como que ya esté como, para la siguiente vez que yo vea los datos, ya haya como un sesgo de selección porque ellas saben que están siendo observadas. Sí, pero eso no, o sea, es igual, estoy de acuerdo contigo, eso se conoce como, o sea, hay muchos sesgos cuando uno hace encuestas. Y eso cada sesgo tiene su nombre, pero o sea, en general simplemente es porque la gente se comporta diferente cuando hay un encuestador mirándolo a ver qué está haciendo o qué te responde que cuando no. Sí. Y eso pues, depende del sesgo, tiene diferentes nombres, pero no importa. Eso igual aplica si no es un panel, solamente quiero como aclarar eso. Entonces, si yo hoy te pregunto a ti, ¿tú alguna vez has, no sé, hecho algo malo? Pues no, no sé. Pues como si hay un encuestador ahí mirándote, preguntándote eso, pues como una pregunta sensible, pues de pronto tú no respondes con honestidad. Entonces, eso es en general. Hay algo como relacionado y es si tú vas, o sea, cuando hay paneles, y esto muchas veces tiene que ver, o sea, puede pasar muchos sesgos. Por ejemplo, uno es supón que estás haciendo un estudio de un efecto de tratamiento y pues tú, lo que dices tú, seleccionas una muestra y la organización que está haciendo el tratamiento, supongo que es una organización independiente de la tuya, pues no es tan difícil averiguar a quién le hiciste la encuesta. Y si tú sabes que vas a volver en 1 año, pues de pronto dicen, me van a enfocar en que esas personas que él va a ir a hacer la encuesta, pues respondan todo bien o les vaya muy bien. Claro. Entonces, eso incluso sucede, completamente de acuerdo. Okay. ¿Sí? Entonces, sí, básicamente sí puede suceder muchos sesgos. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando diseña las encuestas, pues como de que eso no ocurre. Pero aún así sigue siendo un mejor panel que aleatorizar cada vez. Pues es que todo depende un poco de cuál sea tu objetivo, Okay. para ser 100% honesto. O sea, y también hay un trade-off estadístico. O sea, pensémoslo un poco en términos como de errores cluster de nuevo. Si tú tienes una misma persona muchas veces en el tiempo, entonces hay una desventaja y es que los choques de las personas están como correlacionados. Entonces como que intuitivamente obtienes más información de una nueva persona en la muestra que de otra vez un dato más de esta persona. Claro. Intuitivamente. Pero hay un trade-off negativo que tiene que ver con, digamos, con los efectos fijos y es, bueno, si tú observas a la misma persona muchas veces en el tiempo, entonces como que puedes eliminar como el sesgo de esa persona. O sea, si esa persona, hay un sesgo de selección en esa persona, como tú lo observas muchas veces en el tiempo, puedes aprender cuál es ese sesgo. Okay. ¿Sí me entiendes? O ver el tema idiosincrático y cómo sacarlo. Entonces hay un trade-off. Uno es, sí, más muestra de nuevas personas, como más poder, intuitivamente. Pero si observas a la persona muchas veces, aprendes mucho de esa persona al punto que podrías quitar el sesgo de selección. Gracias. Y pues eso depende de cada caso. Gracias. Listo. Entonces, la notación de esto, y esta es la notación super, hiper, mega estándar de todos los libros, es la siguiente. Supongan que ustedes tienen una muestra de n individuos de la población y esa se usa con la, digamos, la letra I, entonces pues la persona 1 hasta la E.
y tienen T periodos. Entonces T va desde 1 hasta T mayúsculo. Son los periodos que van a observar, ¿no? Entonces para cada individuo ustedes van a observar Y sub IT, o sea, cuál es el resultado, digamos, de la persona I en el periodo T y cuál es el estatus del tratamiento, supongamos que es un tratamiento que estamos estudiando, es una X, que también lo observan en el periodo I en el momento T, ¿sí o no? Y el proceso de generación de datos, ese es el supuesto, o sea, un supuesto es, pues, que Y en el momento IT depende, pues, de una constante, lo que sea, de un efecto de tratamiento beta 1, ¿listo? De un choque individual de cada persona, ¿listo? Y un error que se mueve, pues digamos, idiosincrático, que es diferente para cada persona en cada momento del tiempo. Entonces, básicamente este UIT, me falta una T, es ruido blanco, o sea, básicamente es independiente, idénticamente distribuido, con media cero, o sea, súper bien comportado, ¿listo? Y la clave es este, hay como un choque idiosincrático de cada persona. Es como lo que hace que cada persona sea diferente. Es como alfa I es lo que distingue a la persona I de la persona J. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de generación de datos. Ahora, nosotros no observamos, pues para variar, cuánto es alfa I, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Entonces, si ustedes fueran a mirar cómo es el estimador, digamos, de Y, digamos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pues recuerden que básicamente es la covarianza de T con Y, o sea, de la variable de la derecha con la variable de la izquierda, dividido entre la varianza de la variable de la derecha, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces yo sé que Y es esta suma de acá, ¿no? Esto es Y y T. Entonces, puedo como dividir la covarianza entre las covarianzas de cada uno de los elementos. La covarianza de T con beta 0, más la covarianza de T con beta 1T, más la covarianza de T con alfa, más la covarianza de T con 1. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Entonces la covarianza de T con 1 es 0. Perfecto. Beta 0 es una constante, entonces esto da 0 también, ¿sí o no? El beta 1 lo puedo sacar de la covarianza porque es una constante, se queda acá afuera. Entonces me queda la covarianza de T1 con T1, que es la varianza de T1, sobre la varianza de T1, entonces me queda beta 1 acá. Y me queda este término de acá, que es la covarianza de TI con alfa I dividido entre la varianza de TI. Y esto básicamente, yo lo puedo pensar, es como el sesgo de selección. Es porque hay unas personas que se tratan y otras que no. Y entonces eso va a asumir que depende de una característica de las personas que no cambian el tiempo. Es una parte importante. Entonces voy a asumir que es, no sé, si el tratamiento es la vacuna y yo quiero hacer un estudio de quién se vacuna, ¿no?, contra el COVID, y hay una característica de las personas que hace que se vacunen. No sé, que son más educados, que los papás, no sé, si son menos religiosos, no sé, lo que pueda, si son demócratas, lo que pueda explicar eso. Y ese alfa I captura todas esas cosas. Pero es importante, o sea, el supuesto, es que ese alfa I no cambia en el tiempo. O sea, es una característica de la gente que hace que la gente se vacune o no se vacune, o sea, el sesgo de selección, que no cambia en el tiempo. ¿Listo? Sí. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Súper. Entonces, bueno, a ver, no sé qué voy a hacer con estas simulaciones. Ahora no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Pero ya un poco más a dar esas simulaciones. Pues ya. Esto básicamente muestra que hay un sesgo de selección. Entonces, pues este es el sesgo de selección, es cómo están correlacionados esos alfa I's con los tests. Veámoslo cómo se ve, ¿no? Porque yo lo que quisiera es que esto fuera cero, ¿estamos de acuerdo? No, para que el valor esperado del estimador me dé el estímulo, pues el valor verdadero, ¿no? Entonces, en estas simulaciones que hice, pues nada, supongamos que hay un intercepto, beta vale 2, por ejemplo, ¿no? Tengo 1000 individuos, tengo 5 periodos en el tiempo, entonces digamos que este es un panel que siga a 1000 personas 5 periodos en el tiempo. Voy a decir que voy a crear estos UIs, este es el UIT, que básicamente, este es el alfa I. Voy a crear los alfa I's, y entonces los alfa I's voy a decir que son uniformes entre -1 y 1. ¿Listo? Y entonces tengo que crear uno para cada persona, ¿no? O sea, creé los alfa I's. Después voy a crear el tratamiento, entonces el tratamiento simplemente voy a decir, bueno, voy a asignar el tratamiento aleatoriamente. Entonces voy a seleccionar de 0 y 1, ¿cuántas personas? Pues el número de observaciones por el número de tratamientos, y pues ese va a ser T y T. ¿Listo? Entonces básicamente simplemente voy a seleccionar 0 y 1. Así la gente está trabajando en el periodo C,
En el periodo, si la persona I está tratando en el periodo T, va a ser aleatorio. ¿Pregunta? Sí, este comando no te asigna mitad y mitad, ¿verdad? No necesariamente. No. Sí, no. Digo, esperaríamos que más o menos, pero no. Esperaríamos en la ley de los grandes números que sí, pero no necesariamente. Okay. Sí. De acuerdo, 100%. Entonces ahora, voy a crear la base de datos. Entonces la base de datos, ¿cómo la va a crear? Simplemente la crear, ¿cómo se crea? Entonces voy a crear un ID que me va a decir de qué persona estoy hablando, ¿listo? Entonces eso va a ir de 1 hasta el número de observaciones y lo voy a repetir, o básicamente tiene que sacar uno de estos, el número de periodos, o sea, 5. Entonces como que va a quedar la base de datos, va a ser 1, 1, 1, 1, o sea, 5 veces 1. Después va a ser 2, 2, 2, 2, después 3, 3, 3, 3 y así. Entonces básicamente es como que crea, llega y coge el vector de 1 hasta n, pero entonces cada uno de esos lo expande 5. Sí, entonces queda 1 5 veces, 2 5 veces, 3 5 veces. Es lo que hace el each. O sea, cada uno de esos expándelo 5 veces. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Ok, hay una pregunta acá en el chat. Ah, sí, eso es uno de los de la encuesta. Perdón, Elisa, no he visto la... Es difícil porque no alcanzo a ver el pusito acá abajo, pero bueno. Entonces después voy a crear los periodos y los periodos los voy a hacer diferente. Voy a hacer básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Porque como quiero que quede la base de datos que me diga la persona 1, o sea, tú 5 veces y después qué periodo la observo. 1, 2, 3, 4, 5, la persona 2, 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces básicamente la columna 1 me va a decir de qué persona estoy hablando, el individuo, y la columna 2 me va a decir de qué periodo estoy hablando. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Después los alfa i, pues son los que habíamos dicho, que es estos que había creado acá, los no observables, y los voy a repetir también 5 veces. Entonces va a coger el alfa i de la persona 1 y va a ser 5 veces repetido porque todos esos son observaciones de la persona 1 y después el de la persona 2 y así. Y después el tratamiento, pues simplemente hacer lo que dije arriba, ¿no? Listo. Entonces ahora, aquí yo me inventé esto, voy a decir que la gente se trata si su alfa es grande. Entonces digamos, hay un componente aleatorio que es este de acá, ¿no? Entonces digamos que aleatoriamente se asigna a la gente a que se vacune, no, pues si le toca a su alcaldía, lo que sea, digamos que ese fue un experimento que hizo la Ciudad de México y lo hizo aleatoriamente, que no es verdad, pero supongo. Pero digamos que la gente pues se puede ir a otra alcaldía, ¿o no? Puede llegar y le pide un certificado de residencia a alguien más, lo que sea, es bien fácil de, como todo el mundo seguramente sabe. Y entonces digamos que la gente que hace eso es la gente que tiene una alfabía grande, o sea, que tiene, no sé, incentivos a vacunarse grandes por alguna razón. ¿Listo? Entonces lo que voy a decir es que, ok, estás en asignación aleatoria, pero si tú tienes un alfa i grande, te tratas. Entonces básicamente, si tu alfa i es mayor que 0.5, entonces tu tratamiento sube. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y no sé qué hacer con esto. Y a los que no, igual va a ser aleatorio, ¿no? Igual. Y a los que no va a ser aleatorio. O sea, si tu alfa i es pequeño, pues a veces te tratas y a veces no. Depende de... ¿Listo? Entonces es como medio un experimento, pero con una gente que no me hace caso en el experimento, pensémoslo así. No sé cómo será esto. Qué frustración. Bueno. Me siento como mi papá cuando le explico cómo hacer algo. Lo juro que lo trato de mover. Ahí ya. ¿Qué pasa? Bueno, esto lo puedo cerrar, ¿no? Navigation bar, no sé qué será eso. Ay, bueno, ya, en fin. Entonces, listo. Y entonces, pues, ¿cuánto es el resultado? Pues básicamente va a ser beta 0 más beta 1 más el tratamiento, más el alfa i, más esta parte que va a ser el UIT, o sea, el choque a la corrección. Ese es el Data Generating Process. Este es el Data Generating Process. Ay, que no sé por qué le puse GDP. Debería ser DGP. La costumbre economista. Sí, exactamente. Listo. Y entonces, después de eso, voy a hacer, pues, cuál es el summary de esa regresión lineal, ¿sí o no? Entonces, dale, Astrid. Sí, profe, una pregunta. O sea, en lo de treatment ya me confundí un poco porque usted ya había hecho el sample para asignar un treatment aleatorio. Y después, en lo de alfa, o sea, es como si volvieras a revisar todos tus alfas y los que veas que son grandes, aunque tuvieran un treatment de 0, se lo cambias a 1. Exactamente. Entonces, eso simplemente, por eso decía, pensémoslo como si fuera un experimento y tú asignas a la gente aleatoriamente, pero hay gente que no le hace caso al experimento.
O sea, va y se vacuna a las fuerzas. O sea, podría ser, supongo que está haciendo en médico un estudio sobre la vacunación, naturalmente asignas la vacuna a uno, sea no, y hay una gente que tiene un alfa I muy grande, o sea, tiene como una motivación grande a vacunarse, y esa gente va a Estados Unidos y se vacuna, o cambia de alcaldía o algo por el estilo. Entonces, eso pensamos que sería como el ejemplo. Pero pues, como estos, pueden haber otros ejemplos, digamos. Simplemente hay algo en el alfa I, o sea, hay como una característica de las personas que hace que te vacunes. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, ok, ya, gracias. Entonces, acá lo tengo. Porque esto lo haré con un punto TXT. Bueno. Ahí dice que es punto R. Ok, listo. Entonces, si hacemos esto, esta es la simulación que tengo escrita acá, pues, y este es el summary, entonces, ¿cuánto da esto? Está haciendo summary del data frame que creo, ¿verdad? Sí, pero es que esto porque me está quedando así, que raro. Tal vez me lo voy a bajar otra vez. Sí, ya sé. Ok, ahora sí va a funcionar. Si no, como que no me lee bien el todo. Ahora sí, la con colorcitos y todo. Listo. Entonces, no va a ser el summary del data frame, sino de los resultados de mínimos cuadrados ordinarios. Ah, ok, perfecto. Listo. Si quieren, ya ahorita les muestro cómo se ve el data frame. Acá, tenemos un correo. Entonces, el data frame, veámoslo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es la primera observación 5 veces, el periodo 1, 2, 3, 4, 5. El alfa tiene que ser para todos los individuos. ¿A ustedes no también? Sí, no estamos viendo el R. Perdón. Ah, porque tengo que empezar a... Ya, perdón. Tengo que compartir acá. ¿Ahí sí? Y ya se ve. Listo, súper. Entonces, esto simplemente son los datos. Entonces, es la primera observación 5 veces, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, después la segunda observación, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, el alfa del individuo 1, que tiene que ser el mismo para todos sus periodos, el alfa del individuo 2, y así. Este es el tratamiento que lo asigné aleatoriamente y después lo modifiqué. O sea, la gente que tiene un alfa I muy alto, busquemos a alguien por acá, pues se tratan todos los periodos, ¿no? Y este es el Y que generé basado en el proceso de generación de datos. O sea, el tratamiento sí cambia en el tiempo. El tratamiento puede cambiar en el tiempo. Simplemente, pues, o sea, eso depende de cuál sea el tratamiento, pero supongamos que aquí sí lo cambia. Ok, perfecto. Listo. Y entonces, después, si hacen mínimos cuadrados ordinarios de esta de acá, que es este summary, pues veamos cuánto da. Entonces, le dice a uno, así para que se vuelva a correr, para que quede bien. Listo. Entonces, básicamente le dice a uno, mira, el tratamiento tiene un estimador de 2.4, que es bastante más grande que 2, ¿no? Y si ustedes miran el error estándar, y pues miran el intervalo de confianza, 2 no está incluido en el intervalo de confianza, ¿no? O sea, el valor verdadero no está incluido en el intervalo de confianza, ¿están de acuerdo o no? ¿Cuándo definimos el valor verdadero? Más arriba, lo hemos definido como 2. Okay. Entonces, pues, o sea, el intervalo de confianza es más o menos 2.42 más 0.6, ¿no? 0.06, y 2.4 menos 0.06, entonces, pues no, 2 no está ahí. Claro. Entonces, como que parecería como si estuviéramos sesgados. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿esto es sistemático o es mala suerte? Que puede ser mala suerte, ¿no? Pues el intervalo de confianza es 95%, hay 5% de las veces que pues, está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hagámoslo en un loop. Entonces, acá lo que hice fue, va a crear un vector, y lo va a arrancar un null, y básicamente simplemente voy a repetir este proceso. ¿Dónde está la repetición del proceso? Acá, muchas veces, y pues voy a ver cómo es el histograma de eso. Entonces, si hacen eso, hagámoslo acá. Está. Más ahorita. Hasta acá. Listo. Corramos esto. Está corriendo. Ya terminó. Y hagamos el histograma. Entonces el histograma está acá. Pues básicamente me dice, no, los betas gorritos están más o menos entre 2.3 y 2.5, no incluyen al 2. O sea, hay un sesgo sistemático. ¿Están de acuerdo? Solo una pregunta, ¿verdad? Sí.
Siempre leo el comando dev.off para crear ese. Es que cómo funciona, bueno, hay muchas maneras de guardar gráficas en R, sobre todo si hacen ggplot, es diferente, pero básicamente esto le dice, abre un PDF, en el PDF escribe esta figura y después cierra el PDF. Ok. Ya no quiero escribir más en el PDF. Okay. Y yo les he dicho esto una vez, traten de guardar todas sus gráficas en PDF o en EP o en otro formato vectorial, porque sin importar qué tan grandes las impriman después, se van a ver perfectas. O sea, no se pixelan. Las gráficas pueden ser, ya esto lo hemos discutido, pero rápidamente, o vectoriales o píxeles. Entonces, los píxeles es literalmente, pues, tienen, no sé, imagínense como una cuadrilla de 10 por 10 y cada número, cada célula en esa cuadrilla tiene un color. Y esos, si ustedes lo agrandan, pues cada píxel se ve grande y ya se ve horrible, ¿no? En cambio, las vallas vectoriales lo que le dicen es, relativo al origen, este punto, depende de qué tan grande sea, debería tener este color. Entonces, si ustedes lo estiran, pues el vector se estira y entonces sigue teniendo el mismo color. Entonces queda muy bonito. Entonces, las gráficas vectoriales son lo mejor que uno puede hacer. Listo. Si lo hacen con ggplot, no tiene que ser así, sino que hacen una gráfica y después dicen ggsave. Yo soy old school. Ahora, el tidyverse no existía cuando yo aprendí, entonces como que no. Listo. Perfecto. Entonces, estas son las simulaciones. Entonces le dice, pues a uno hay un sesgo, ¿no? Que es el que uno esperaría, ¿no? En la fórmula matemática. Aquí se ve en la covarianza entre D y alfa dividido entre la, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede hacer uno? Entonces, básicamente, lo que puede hacer uno es utilizar efectos fijos. Y hay muchas maneras de hacer esto, ¿listo? Pero entonces hagámoslo, digamos, de la primera manera, que es pensamos que vamos a hacer una regresión para cada persona. ¿Sí? Antes, también, por ejemplo, en este caso, podríamos haber anticipado que el efecto estimado iba a ser mayor al efecto real. O sea, la dirección del sesgo podría ser anticipada. Pues, o sea, sí, no, porque tú solamente sabes que se ve así, la fórmula matemática. Pero tú no sabes si en la vida real la covarianza es positiva o negativa. Nosotros, nosotros creamos el proceso de generación de datos, pues en este ejemplo sabíamos que iba a ser positiva porque la covarianza era positiva. O sea, porque alfa alto, más probabilidad. Pero en la vida real, pues uno no sabe bien si hay una selección positiva o negativa, como se suele decir. Si tú tienes una intuición de que la selección va en alguna dirección, entonces pues puedes decir en qué dirección crees que va a estar sesgado el estimador. Entonces, no sé, pues, supongo que estás haciendo una regresión de, para hablar de algo concreto, el salario en la educación. Y entonces tienes un panel. O sea, observas a las personas mucho tiempo en el tiempo, muchos periodos en el tiempo, y pues la gente cambia de educación en el tiempo, normal. Entonces tú dices, bueno, usando esto yo voy a estimar cómo, o sea, con la base de datos, cómo es pues, educación en el salario. Pero puede haber un sesgo de selección. Entonces, hay un efecto fijo de las personas, o sea, el alfa I, y digamos que la persona, no sé, la gente con IQ alto o algo por el estilo, pues es más probable que se eduque y al mismo tiempo es más probable que tenga un salario alto. Entonces, ese sería el sesgo de selección y tú crees que el sesgo de selección, por eso, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? En ese ejemplo. Pero, pues, de pronto no sabes. Es una pregunta. Si tienes una intuición muy fuerte, pues puedes saber en qué dirección. Listo. Entonces ahora, por un momento, una cosa que uno podría hacer es pensámoslo de la siguiente manera. Yo voy a hacer una regresión para cada persona ahí. Entonces, para cada persona ahí, yo tengo 5 observaciones, ¿sí o no? El ejemplo que tenía ahí. Entonces, yo podría llegar y decir, para la persona 1, voy a hacer una regresión con las 5 observaciones, después para la persona 2, voy a hacer una regresión y después para la persona 3. ¿Qué ventaja tiene esto? Que para la persona 1, digamos que estamos hablando de la persona I, esta es la persona I, si se dan cuenta, y es el mismo para todo el mundo, lo que cambia es que estoy mirando diferentes periodos, esta es la base de datos. Yo ahora tengo que beta 0 más alfa I es una constante, porque el alfa I es el mismo para todo el mundo. Entonces, pues ahora simplemente, cuando yo haga mis cuadrados ordinarios, ese alfa I va a ser parte de la constante, ¿o no? Y entonces el sesgo de selección va a desaparecer. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, claro. Entonces yo puedo estimar como beta 1 para cada persona I. Entonces yo lo puedo pensar como el estimador de beta 1 para la persona I. Arriba. ¿Listo? Y pues hago n de esos, ¿o no? Entonces,
claro, si uno hace intuitivamente una regresión con 5 datos, pues todo el mundo diría, bueno, pero va a tener mucho error, simplemente. O sea, el error estándar de cada uno de esos betas es mucho. Pero si yo hago n de esos, intuitivamente los promedio, el error se debería disminuir, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar ese beta i para todos los i's para obtener un estimador más preciso de beta i. ¿Listo? Y la máxima precisión, o sea, el error estándar más chiquito que vamos a obtener es cuando el peso que vamos a usar es la varianza del tratamiento condicional ahí. Intuitivamente porque esto es verdad y matemáticamente porque. ¿Cómo estuvo eso, perdón? O sea, entonces yo tengo, digamos, beta 1 para el individuo 1, beta 1 para el individuo 2 y así, ¿sí o no? Para el individuo. Esos son gorritos todos, ¿no? Entonces tengo un estimador para cada persona. Y los voy a agregar. O sea, voy a encontrar un promedio entre ellos. Pero puedo hacer un promedio ponderado. ¿Por qué no? Entonces yo lo que quiero saber es cómo hago para minimizar el error del promedio ponderado de estas cosas. Y la respuesta, se los voy a decir cuál es, que ayuda, después más fácil empezar la intuición, es si el peso que yo utilizo, o sea, el factor de ponderación, es la varianza del tratamiento condicional ahí. Entonces, básicamente, si una persona es tratada en todos los periodos, la varianza es 0. Y si es control en todos los periodos, la varianza es 0. Entonces, lo que me está diciendo esto es, pues si una persona la tratas todos los periodos o es control todos los periodos, no te da información realmente para saber cuánto es beta 1. Entonces su peso debería ser 0. Mientras que una persona que cambió mucho de estatus de tratamiento, te ayuda a aprender mucho sobre el tratamiento. Entonces, pensemos en el ejemplo de la educación. Estamos calculando el efecto de la educación en el salario. ¿Listo? Si una persona que se mantuvo todo el tiempo con la misma educación, pues no te ayuda a saber cómo la educación afecta el salario. Pues su varianza, o sea, su peso debería ser 0. Una persona que cambió, no sé, de 10 años de educación a 11, pues te ayuda, pero no tanto como una persona que cambió de 10 a 12 y después de 12 a 15 y después de 15 a 20. Porque es como una persona que cambió tanto de educación que te ayuda a informarte cómo cambios en la educación afectan el salario. Entonces, entre más varíe tu tratamiento, más peso deberíamos dar a tu beta. Esa es la intuición. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ahora, matemáticamente, ¿por qué pasa esto un poco? Si se acuerdan cuando hicimos mínimos cuadrados ordinarios con variables de control, habíamos dicho que lo que estimaba mínimos cuadrados ordinarios era un promedio ponderado de los delta X, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Eso era un efecto causal, pero no era nada. Porque la ponderación de los delta X, ¿cuál era? Era la varianza del tratamiento con condición a X. ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué pasa con la memoria? Los voy a mostrar. Pues acá lo hemos visto. Hemos dicho esto por acá. ¿Dónde está? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. ¿Dónde está esto? Estoy seguro que esto sí lo vimos. Acá está. Entonces habíamos dicho básicamente que mínimos cuadrados ordinarios, cuando uno tenía esto, esta era la fórmula. El estimador que hacía era el valor esperado de los delta X ponderados por la varianza del tratamiento condicional a X dividido, o sea, es un promedio, eso básicamente es un promedio ponderado. Entonces, un promedio ponderado de los efectos para cada persona condicional, ¿no? Donde X son características de las personas, ponderados por la varianza del tratamiento condicional a X. Y la intuición era un poco lo mismo. Es decir, yo estoy diciendo, bueno, quiero encontrar el efecto, de nuevo, de la educación en el salario y los X son, no sé, el género. Y entonces hay más varianza en la educación en las mujeres que en los hombres, pues intuitivamente las mujeres me van a informar más de cómo la educación afecta el salario, porque tengo como más cambios en la educación, ¿no? Entonces, mínimos cuadrados ordinarios lo que siempre está tratando de hacer es minimizar el error estándar. Y por eso es que la ponderación es esta. Y por eso, o sea, por la misma razón matemática, es que la ponderación cuando hago esto,
va a ser la varianza. ¿Entendido eso? Sí, profe, porque aquí no lo hacemos también como dado X. Vamos a hacerlo así. Ok, Si metes, vamos a hacerlo de muchas maneras y todo va a llevar a la misma respuesta. ok, perfecto. Eso es muy importante. Entonces, pero tiene sentido esta operación que estamos haciendo, es como Sí. cojo para cada persona, me considero los datos de esa persona, hago la regresión y así para todas las personas, ¿sí, no? Después ya los guardo, tengo un betagorro para cada persona y hago el promedio de esos betagorros. Intuitivamente, si una persona no varía el tratamiento, o sea, en todos sus periodos, pues le pondero 0, porque no aprendo nada de esa persona. Si varía mucho el tratamiento, aprendo mucho de esa persona, de cómo X afecta el salario, y lo pondero más grande. ¿Sí o no? Clarísimo. Listo. Ok, entonces voy a hacer esto en simulaciones. Veamos el código cómo está. Entonces, igual que antes, pues voy a asumir que beta 0, ¿no? Toda la misma cosa de antes, ¿no? Los alfas van a ser esto uniforme, el tratamiento va a ser asignado aleatoriamente. Todo eso va a ser lo mismo, ¿listo? O sea, toda esta parte de acá es lo mismo que hemos visto antes. Y ahí el sesgo de selección y todo, ¿no? Si los alfa y son grandes, el tratamiento son grandes. Listo. Y calculo, pues, el output, ¿no? Con el proceso de generación de datos. ¿Es una pregunta? No. Listo. Entonces, voy a hacer dos cosas. Voy a crear un vector que va a arrancar vacío con el coeficiente para cada persona, o sea, el betagorro, y otro con la varianza del tratamiento para esa persona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente digo, mira, voy a hacer la regresión para el subconjunto de personas cuyo ID es I. Y entonces en un for desde igual 1 hasta el número de observaciones. Entonces, digamos, primero hoy digo, para la primera persona hago mínimos cuadrados para esa persona, ¿sí o no? Con esos 5 datos. Eso es lo que hace el comando subset. O sea, para el subconjunto de datos que cumple que la ID de la observación es I, o sea, es 1. Y voy a guardar el coeficiente, que es el segundo porque el primero es la constante. Listo. Entonces ahí los voy guardando. Y voy a guardar la varianza del tratamiento para las observaciones que cumplen que el ID es igual a 1. O sea, literalmente la varianza. ¿Estamos de acuerdo? La varianza del tratamiento condicional a X. O sea, para las observaciones. Sí, sí. Listo. Entonces hago eso para todos los individuos. Y entonces después voy a llegar y decir, bueno, ¿cuánto es el promedio de los betagorros? Este es el promedio simple. Y después voy a hacer el promedio ponderado. ¿Listo? Que es el que estamos diciendo que debería minimizar el error. ¿Entiendes eso o no? Sí. Entonces, ok, veamos qué hace eso. Va a cambiar. Porque tuvo que ponerle lo de NA, ¿Dónde le puse la línea? No sé. A ver, como NA igual a true. a ver, ¿dónde? Acá. NA.rm. Haces para cuando calculas un promedio. Ah, sí. Que si hay alguien que tiene NA, entonces no lo cuente. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Afecta el promedio. Pues afecta el promedio, pero, o sea, simplemente ¿por qué hay unos que van a salir NA? Porque si usted tiene una regresión donde para una persona ahí el tratamiento no cambia, o sea, la varianza de la variable a la derecha es 0, mínimos cuadrados nominales no va a poder correr, les va a volver NA. Perfecto. Entonces hay unos que van a quedar con NA, entonces voy a decir, bueno, calcula el promedio de los demás. Básicamente. Perfecto. Listo. Entonces hago esto. Si les parece bien, hasta acá. Entonces, ¿qué hace? Entonces llega y me dice, mira, el promedio no ponderado es este y el promedio ponderado es este. Ya los dos se parecen mucho más al beta que yo debería esperar, ¿no? Que es 2. Entonces, pues pinta bien la cosa, haciéndolo de esta manera. Ahora lo voy a hacer, o sea, voy a hacer esto mismo, pero pues en un loop. ¿Listo? Entonces voy a guardar los estimadores, ¿listo? Y voy a guardar el estimador del promedio ponderado. ¿Listo? Que es el que yo les digo que minimiza el error. Entonces, sí. Entonces voy a hacer esto. Acá. Ahí está corriendo. Ya me dio un ratito, porque es un loop dentro de un loop. O sea, incluso sin ponderar es muy bueno, ¿no? Incluso sin ponderar es muy bueno, pero porque intuitivamente uno es el efecto promedio del tratamiento y el otro es el efecto ponderado por la varianza. Claro. Entonces los dos deberían no ser tan diferentes. Yo les había hablado eso alguna vez. Eso no debería cambiar, no. En la práctica casi nunca es muy diferente, pero son objetos diferentes y es importante tener ese concepto. Entonces son diferentes porque uno está promediado. O sea, el efecto promedio del tratamiento debería ser
pues, el ATE, ¿no? O sea, el promedio entre las personas. Claro. Es el promedio ponderado por la varianza del tratamiento. Claro. No es exactamente lo mismo. A ver, esto está un poquito lento. Este computador claramente no es tan rápido como el de mi casa. Igual para el taller, ¿no? Así me entiendo. O sea, también hay algo que pasa y pues, o sea, yo lo hago así interesante en la clase, pero hay maneras de estimar, hay maneras de hacer, pues digamos, código eficientes y no eficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que escribir código eficiente normalmente requiere ya saber programar. Entonces, si yo les muestro código muy eficiente, se van a confundir, porque el código eficiente suele ser una cosa que, pues, intuitivamente no hace lo que uno, pues, como que no es fácil de leer, digamos, pero es muy eficiente. Entonces, prefiero escribir código ineficiente que ustedes puedan leer y después ustedes en su vida aprenden a hacer eso mucho más eficiente. Este me va a estimarlo, pero entonces les voy a mostrar aquí que yo tengo la gráfica. ¿Se ve? Mientras que eso termina. Y entonces hago esto y entonces se ve así. Entonces ahora está centrado en 2, que es el verdadero valor, ¿no? Con una varianza. Entonces, súper bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, súper. Listo. Entonces, esa es la intuición 1 de lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cuál es la intuición 2? La intuición 2 es, ¿qué tal si quitamos el promedio de cada una de las observaciones? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo esto para cada persona, ¿sí o no? Y entonces, para cada persona, voy a quitarle el promedio de las Y's, el promedio de las T's, o sea, como la observación promedio de cada persona. Entonces, básicamente, voy a redefinir los datos que van a ser Y y T menos Y barra beta 0 menos beta 0, porque pues, el promedio de beta 0 no cambia, por beta 1 TI menos TIT menos TI barra, y alfa I, de nuevo, el promedio de los alfa I va a ser alfa I, ¿no? Porque no cambia en el tiempo. Y este error, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer eso? Desaparece la constante, pero también desaparece el alfa I, que era el que nos estaba causando el ruido, ¿o no? ¿Tiene sentido? Y entonces, como que tengo unos nuevos datos. Esto va a ser YT estrellita, TIT estrellita y UIT estrellita. Entonces, siempre y cuando UIT fuera ruido blanco, pues UIT estrellita debe ser ruido blanco, ¿no? Porque UI promedio debería ser el promedio 0, ¿no? Entonces, los UITs estrellitas como que deben ser ruido blanco también. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y entonces eso va a hacer que la covarianza entre TI estrellita y UIT pues debería ser 0, se cumple un confoundness y puedo estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, pues hagamos eso. Entonces voy a hacerlo aquí en los datos. Entonces, de nuevo, toda esta parte de acá es lo mismo que ya hemos hecho, ¿no? Y entonces, llego y hago el resultado con el proceso de generación de datos, lo mismo de antes, y entonces voy a calcular el promedio de los Y's para cada observación. Eso se hace con el comando AVE, que lo que me dice es, ¿cuál es el promedio de esto? Y calcúlame el promedio para cada ID de la observación. Entonces llega y dice, pues, ¿cuál es el promedio para la gente que tiene ID observación 1? ¿Cuál es el promedio para la gente que tiene ID observación 2? Y así. Sí. Y hago lo mismo para el tratamiento, ¿no? Y yo no observo en la vida real el error, ¿no? Esto está pasando por ahí atrás. Listo. Muy bien, y entonces lo que voy a hacer es, voy a crear una variable que se va a llamar, pues piénselo como el Y estrellita, va a ser el resultado dimin, o sea, quitándole el promedio, ¿no? Entonces básicamente va a ser el resultado menos la media del resultado. Para cada persona, ¿no? O sea, este vector de medias no es constante, sino que vale lo mismo para las primeras 5 observaciones, después lo mismo para las siguientes 5 y así. Y lo mismo para el tratamiento. Y entonces voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios de YIT estrellita, que sería esto, sobre TIT estrellita, que sería esto, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y hago esto, y pues lo puedo hacer con unas simulaciones, ¿no? Vamos a ver las simulaciones de una vez. Y entonces básicamente le da a uno, uy, le estás pegando también. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y estos dos métodos Son matemáticamente equivalentes. Si es tu pregunta. Sí, para ellos. sí. Listo. Si quieren lo podemos hacer. Es que como cambia la simulación, entonces básicamente comparto la pantalla. Entonces básicamente lo va a hacer para uno. Entonces digamos que no tengo esto.
Esta es quitar la media, ¿no? Entonces lo voy a hacer solamente para unos datos. Entonces esto me da que el estimador es 1.99, bla, bla, por este error estándar, ¿sí o no? Listo. Y si lo hago de la otra manera, básicamente sería esto de acá, ¿no? El coeficiente individual, lo hago, y entonces me da 1.9898, que pues básicamente es lo mismo que este de acá. O sea, debería ser matemáticamente equivalente, solamente que pues hay errores de aproximación. El error de aproximación realmente es en este, porque esto hace x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y todo eso lo hacen los computadores, no haciendo álgebra exacta, sino aproximaciones. Hay una aproximación en x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y. Entonces, este es el que está mal, o sea, que está ligeramente mal. Pero es 1.990 contra este que es el promedio ponderado, 1.9898, o sea, está por 0.002. Lo mismo, ¿listo? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué tiene ventaja cuando lo hicimos con esta otra manera? Que nos da un error estándar. Claro. De otra manera no obtuvimos error estándar. Entonces al menos sabemos cuánto es el error de este estimador. Bueno, cuánto es el estimador de la varianza de este estimador. ¿Sí? Listo. ¿Ahí están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Ok, entonces, bien, quiero volver a compartir esto. Sacando la clase, no. Vamos bien. Listo. Entonces, ¿qué es otra manera de hacer esto? Es con lo que se conoce como efectos fijos. O sea, eso es lo que se conoce como efectos fijos, que va a ser matemáticamente equivalente que las dos cosas anteriores. Pero le ayudan a entender qué está haciendo las formas, pues qué hacen los efectos fijos. Entonces, supongan que yo siempre llego y digo, bueno, ahora lo que yo puedo hacer es el y y t, ¿no? Beta 0, beta 1. Y pues yo en el proceso de generación de datos, lo voy a recordar, yo tengo esto, ¿no? Beta 0 más beta 1 t y t, más el alfa i, más u y t. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no estimo básicamente este alfa i directamente? O sea, ¿por qué no estimo cuánto es la constante para el individuo I1, cuánto es la constante para el individuo 2 y así? Entonces lo que hace uno es llegar y decir, bueno, voy a meter unas dummies para cada individuo, que son esto de acá. Entonces básicamente llega y dice, una dummy que vale 1 para el individuo 1, o sea, bueno, entonces en la base de datos debería leer 1, 1, 1, ¿sí o no? Para las primeras 5 observaciones y después 0. La dummy que vale 1 para el individuo 2 es 0, 0, 0, 0, 5 veces y después 5 unos y después puro 0, ¿no? Sí. La dummy que vale 1 para el individuo 3 debería ser 10 ceros, 5 unos y después puros ceros. Y así sucesivamente, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y entonces estas dummies, pues el coeficiente que acompaña esas dummies debería ser un estimador de estos alfa i, ¿o no? Porque esto es como una constante que le sumo a cada individuo. Y esas dummies, el coeficiente que las acompaña va a ser la constante que suma a cada individuo, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, por el teorema de la descomposición de mínimos cuadrados ordinarios, yo podría hacer mínimos cuadrados ordinarios de y respecto a todas las dummies y coger esos residuos, coger t mínimos cuadrados con respecto a las dummies y coger esos residuos y hacer mínimos cuadrados de los residuos de y contra los residuos de t, y eso me debería dar beta 1, ¿o no? Eso decía el teorema de la descomposición. ¿Sí se acuerdan? Sí. Como yo puedo hacer mínimos cuadrados todo en un solo paso, o puedo llegar y decir, bueno, cojo todos los controles, que en este caso los controles son las dummies, hago y contra los controles, cojo los residuos, t contra los controles, cojo los residuos, y hago residuos contra residuos, y eso me debería dar matemáticamente, o sea, esto no es asintótico ni nada, sino algebraicamente me debería dar exactamente lo mismo que beta 1. O sea, el beta 1 gordo, de hacer esta regresión larga. ¿Tiene sentido eso o no? Profe, pero no sé si me estoy acordando mal, pero habíamos visto en un momento como que era importante que para que fueran consistentes o algo así, n menos k tendiera a infinito, ¿no? Sí. Pero, y aquí le estamos poniendo millones de k. Pero estos son resultados, por eso aclaré, estos son resultados es como algebraicos, o sea, matemáticamente, olvidémonos de consistencia por ahora. Matemáticamente, da lo mismo correr esta regresión, o sea, y contra ti y todas estas dummies, que correr
Y contra la serie de dummies, los residuos, T contra la serie de dummies, los residuos, y después los residuos de las dos cosas. Me debería dar exactamente como un estimador, o sea, matemáticamente. Eso no tiene que ver con asintótico. Estimador, Ahora, pero sin su intervalo de confianza igual, o el intervalo también. el intervalo, pues ahí no importa, por ahora. Esto es coger los estimadores a los residuos. Ok. O sea, algebraicamente tiene que dar lo mismo. Es como álgebra matricial, le dice a uno que eso debería pasar. Ok. Ahora, tú haces una muy buena pregunta. Estos alfaís, piénsalo intuitivamente. Cada uno de esos le estoy estimando con una dummy, que tiene 5 unos y muchos ceros. Intuitivamente, ese alfaí está siendo estimado por 5 observaciones. Entonces, para que ese alfaí sea consistente, necesitas que el número de observaciones de cada individuo sea muy grande. No el total, sino el número de observaciones de un individuo. Okay. Entonces necesitas tener muchas repeticiones en el tiempo. Pero a nosotros, en principio, no nos interesa cuánto vale el alfaí, nos interesa el beta. ¿Sí? Entonces, si tú estás interesado en beta, no en los alfaís, no te importa si los alfaís son consistentes, lo que importa es que el beta sea consistente. Okay. ¿Tiene sentido eso? Sí. Todo depende de cuál es el objetivo. Si queremos estimar los efectos fijos, no, si necesitas mucho T. Pero si te interesa el beta, no importa. Sí. Y tengo una pregunta, ¿por qué no es como deltas por la suma de las indicadoras? ¿O porque es simplemente la suma? Sí, pues o sea, es que es muy, o sea, esto es una manera normal de escribir esto y la gente entiende que hay un delta por delante, pero estoy de acuerdo contigo que acá debería ir como delta J, ¿no? Okay. Que es como, ¿cuál es el estimador de esa dummy? Sí. Pero es como para no meterle demasiadas letras griegas a la cosa. Pero no, sí, no de acuerdo. Entonces ahora, si ustedes recuerdan, cuando hacían mínimos cuadrados, pensemos en un caso muy sencillo, ¿no? Y contra una dummy del género. ¿Qué es lo que hacía mínimos cuadrados ordinarios? ¿Cuál era el estimador del beta que acompañara a esa dummy de género? ¿Era la diferencia en medias o no? ¿De acuerdo o no? Y si ustedes llegaban después decían salario, ¿no? Más género, o sea, salario contra educación y género. Entonces, ¿qué es lo que hacía el género? Era que llegaba y separaba y decía, voy a estimar cuál es el efecto del salario para género igual a 0 y voy a estimar cuál es el efecto del salario para género igual a 1, como que lo hacía por aparte. ¿Listo? Y lo que hace eso intuitivamente es que como hace las cosas por aparte, es como que hace, bueno, vamos a estimar cuál es el efecto promedio del salario en el género 0 y el efecto promedio del salario en el género 1. Entonces, como que hacen las medias por aparte. Entonces, cuando yo sumo estas dummies, esto es equivalente a restar la media de cada grupo. O sea, literalmente, si ustedes hacen esta regresión, mínimos cuadrados de Y con respecto a la serie de dummies, los residuos que les van a dar es el Y de cada persona menos el promedio de esa persona. Literal, o sea, literal, esos son los residuos. Y lo mismo cuando lo hacen con respecto a T. Entonces, esto es muy parecido, o sea, algebraicamente va a ser parecido, va a ser idéntico que esto de acá. ¿Tiene sentido eso? Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Pregunta? No, te enviamos, sí. Sí te enviamos multicolorialidad y por eso, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Cuando uno hace esto acá, da dos cosas y no importa cuál hagas. O el beta 0 no lo estima, o sea, es R o Stata te va a hacer unas dos cosas. O te dice, no te estimo beta 0, o te estima las dummies para todos los individuos menos para uno. Pero da igual cuál hagas, porque si te lo estima para todos los individuos menos para uno, el beta 0 es la dummy del otro individuo. Simplemente es como la llamaste en esta ecuación. ¿Tiene sentido eso? ¿Emilson? Sí, bien. Listo. Entonces, ahora, por el teorema de la descomposición, esto es equivalente cuando uno hace esta regresión con las dummies a el promedio ponderado de la varianza del tratamiento por cuántas observaciones tengo el individuo y, o sea, en un panel hay paneles que tienen la misma cantidad de observaciones para todos los individuos y hay paneles que tienen más observaciones para unos individuos que para otros, porque gente se muere y desaparece el panel o algo por el estilo. Entonces, si el panel es balanceado, se pueden olvidar de esto porque eso es igual para todo el mundo, pero básicamente esto lo que me está diciendo es el beta 1 es el promedio ponderado de los betas de cada individuo. ¿Ponderado por qué?
por la varianza del tratamiento. Y pues si tengo más observaciones de ese individuo, pues también lo peso por eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es lo que habíamos dicho que era lo mismo que hacer mínimos cuadrados ordinarios una persona a la vez y después ponderar? Entonces, básicamente, estos tres métodos dan exactamente, o sea, algebraicamente dan lo mismo. Eso hace que es para que tengan la intuición de qué es lo que hace efectos fijos. Entonces, lo pueden pensar como, hago para cada persona por aparte y promedio, o resto las medias de cada persona y hago mínimos cuadrados sobre eso. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. ¿Hay una pregunta? Ah, gracias. Listo. Entonces lo va a hacer con unas simulaciones. No, sí quedan 3 minutos, con eso acabo. Entonces, pues nada, esto es lo mismo de lo que ya habíamos hecho muchas veces, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces voy a hacer 3 cosas. O sea, primero voy a calcular, esto es el Y y T estrellita, o sea, pues dándole la media, ¿no? Esto es el T y T quitándole la media. No, estos son los promedios, perdón, son los de acá. Este de acá es el Y y T quitándole la media, este es el T y T quitándole la media. Esto es cuando hago mínimos cuadrados ordinarios de Y estrella contra T y estrella, igual el coeficiente. Este de acá es cuando hago efectos fijos. Entonces, básicamente, es decirle a R explícitamente, mete una dummy para cada persona. Eso lo puede hacer de muchas maneras, pero una manera eficiente es con este comando que se llama FLM, que ya hemos utilizado, que es, ¿sabes?, de Fixed Effects Linear Model. Entonces, básicamente le digo, pues haz Y contra T y haz efectos fijos por el ID del individuo. O sea, mete una dummy para cada ID del individuo. Como de nuevo, es lo que discutimos ahorita, esas alfa i's no van a ser consistentes porque están estimados sobre un número T pequeño. Entonces, cuando lo digo ahí, o sea, cuando lo hago de esa manera, él dice, a ti no te interesa saber cuántos alfa estrellas, solamente necesitas hacer esto. Entonces yo no lo voy a reportar, no voy a calcular los estándares y es mucho más rápido. Porque a ti no te interesa eso en sí, te importa es el peso. Entonces, el comando es muy eficiente, entonces lo hace. Y la última es que voy a hacerlo haciendo una regresión a la vez y el promedio ponderado, ¿listo? Entonces, hagamos eso a ver qué da. Quiero compartir. Entonces, ¿dónde está esto? Más abajito. Más abajo. Acá. Listo. Entonces, hago esto. Y entonces vean los estimadores cuánto hay. Este es el promedio ponderado cuando hago una vez a la vez, es 2.056898. Este es cuando hago efectos fijos, da 2.56098, da lo mismo. Y este es cuando quito el promedio y me da 2.0567. Todo da exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y solamente para ver los datos, aquí como se ven, es el útil. Entonces, esto es, pues en la estructura panel, ¿no? 5 observaciones, 5 periodos, el alfa I que es constante, que uno normalmente no observa. Si no, pues no habría problemas. Está el tratamiento, está el resultado, entonces vean, este es el min del resultado, entonces este es el resultado menos el promedio. O no, este es el promedio de estos 5, ¿no? Sí. Y después el promedio de estos 5 y así, y después el promedio del tratamiento, y después cuánto es este es esto menos esto, o sea, es el coso menos el min, y este es el tratamiento menos el min. Claro. ¿Están de acuerdo todos ahí? Sí. Y ya. Entonces, así es como se ven los datos. Normalmente uno que hace, o sea, cuando ya hace esto en la vida real, utiliza este comando, ¿no? El de FLM. O sea, que si ustedes le dan el summary, solamente para que vean cómo se ve eso. Es el más fácil, pero es para que entiendan qué es lo que hace esto por detrás. Si ustedes le hacen esto, que les escupe él, escupe eso. Entonces dice, mira, yo estimé unos alfagorritos, o sea, estimé cuánto es la dummy de cada uno de estos, pero a ti no te interesa esa dummy, entonces te voy a decir qué es esto, el beta. Y pues te lo hago así con todo, te digo cuánto es el error estándar, lo típico. Ahora, si ustedes por alguna razón le interesaran esos, ahí no me van a tenerlo, simplemente dicen, as factor, o sea, quiero que no lo entiendas como un número, sino como un factor, una manera categórica, entonces lo hago, obviamente va a ser mucho más lento porque va a estimar un alfa para cada persona, tan lento que se trabaja.
Son 5.000 alfas, ¿no? Sí. No, 1.000, porque son 1.000 personas. Ah, sí, pues. Pero acá está. Y entonces él llega y te dice, listo, mira, la dummy de esta persona es tanto, la dummy de esta persona es tanto. O sea, y esto pues está muy bien, pero a nosotros no nos interesa. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Y esto pues debería ser es exactamente el mismo número que antes. Entonces, bueno, es que es más eficiente lo otro, o sea, hacerlo así, porque entonces decirle, quiero Y con la T, ten en cuenta que quiero estos efectos fijos, él lo hace muy bien, y pues le dice a uno cuánto es, mucho más rápido. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. A ver, acá me falta bastante. Entonces, básicamente, como para acabar la clase de hoy, ¿no? Entonces, las siguientes son equivalentes. Básicamente, hacer mínimos cuadrados ordinales con una serie de unidades, ¿no? Una para cada grupo de individuos, para cada hijo. Hacer el promedio ponderado de los coeficientes de mínimos cuadrados ordinales para cada individuo, por la varianza, o hacer mínimos cuadrados ordinales después de quitar el promedio para cada individuo, ¿no? Es lo que se conoce como una regresión de efectos fijos en este caso de individuo. ¿Y qué es lo que soluciona? Cuando tenemos estos co-founders o sesgo de selección que son invariantes en el tiempo, ¿no? Es cuando hay algo que no varía en el tiempo que hace que la gente se trate. Si uno tiene algo que hace que haya un sesgo de selección. Si uno tiene algo que cree que varía en el tiempo, ya esto no aplica. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué tan real es ese supuesto? No, muy poquito. Esto es como econometría viejita, la verdad. Pero pues digamos, después ya la vamos a ver. Vamos a ver lo moderno, pero lo moderno está construido sobre lo viejito. Entonces digamos, cuando yo me gradué ya la gente lo utilizaba, es tu caso. No, cuando yo me gradué esto era como, hay gente que todavía hacía regresiones de efectos fijos. Ya era muy raro. Ya hoy en día no nadie, o sea, pues como que tú llegarías y decir, hice una regresión de efectos fijos y por ende es causal, o sea, nadie te lo cree. Pues. Okay. Porque en el supuesto que no. Muchas veces la gente cambia en el tiempo. Claro. ¿Sí, no? O sea, va la misma pregunta de identificación que uno siempre se tiene que hacer. Si una persona se educó en el periodo 1 y 2 y otra persona no, o sea, esa es la pregunta que uno siempre tiene que hacer. Si eso no es aleatorio, entonces yo no puedo estimar el efecto causal de ese cambio en la educación en el resultado que quiero, ¿no? O sea, y entonces, pues la pregunta es, una vez que tienes en cuenta esto que no cambia en el tiempo, o sea, supongamos que la gente es diferente, entonces hay una razón por la cual de pronto tú educas o no, pero si tú crees que, al menos que creas, que realmente lo que hizo que una persona se educara en el periodo A y otra en el periodo B no se educara, algo que no cambia en el tiempo, o sea, como sus características, que es un supuesto difícil de, si ya lo pones en palabras así, es difícil que te cumpla, pues no puedes estimar el efecto causal. Ok, perfecto. Sí, cuando se varían es porque empiezan a meter como controles. Para que no te digo más. Cuando, por ejemplo, no sé, tengo otras variables que se de individuos y las empiezo a meter en la regresión para hacer más chiquita la varianza. Claro, pero entonces, o sea, de nuevo, va lo mismo. Es bueno, supongo que tú controlas por otras cosas, ¿no? Entonces, pero ya tienes, controlando por cosas, tienes dos individuos que los controles son idénticos. Uno se educó en el periodo 3, otro no se educó en el periodo 3. Si la respuesta a que después de controlar por sesgos que no varían en el tiempo, no es que se educaron de manera aleatoria, pues no vas a poder estimarlo. Si la respuesta es sí, o sea, a esa pregunta, porque tú crees que es que sí o lo puedes justificar, pues chingón, eso súper bien, pero normalmente no va a ser verdad, siendo realista. Súper. Entonces, pues así quedamos y el jueves seguimos. Gracias por eso.